En este caso, si yo les digo que el resultado es de 1.16, ¿qué tipo de bien sería? Normal o de lujo. Correcto. Normal o de lujo. Este sería normal o de lujo. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos que el coeficiente de elasticidad es positivo, mayor a la unidad, es todo aquello que parte prácticamente, del 1 en adelante. Pero si yo les digo que vamos a hablar de un coeficiente de elasticidad que sea positivo, pero menor a la unidad, es que va a partir de 0.99 hacia abajo, pero que sea de signo positivo. Entonces, prácticamente es así como ustedes deben de clasificar lo que son la interpretación de la elasticidad demanda-ingreso. Pero también dice, si el coeficiente de elasticidad, es negativo, independientemente de cualquier valor numérico, este se define como un bien inferior, porque la cantidad que se demanda experimenta un decrecimiento ante las variaciones incrementales del ingreso. Ahora yo le pregunto a Marian González, si yo le digo menos 0.17, ¿qué tipo de bien sería? ¿Qué tipo de bien sería? ¿Sería un normal de lujo, un normal innecesario o un inferior? ¿Sería un inferior? Correcto. ¿Por qué? Porque no importa la cantidad, pero va acompañado de un signo negativo. El coeficiente de elasticidad demanda-ingreso no tiene mayor connotación en este análisis. Es más importante el análisis referido al tipo o calificación de bienes que se trata. La calificación de un bien normal de lujo, normal necesario o bien inferior es relativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que prácticamente nosotros vamos a hacer el análisis dependiendo, ¿verdad? De la relatividad, básicamente, del bien que estemos analizando. Entonces, ¿qué sucede aquí? Para el cálculo de la elasticidad demanda-ingreso, van a utilizar la siguiente fórmula. Cantidad demandada del bien X, o sea, inicial, menos cantidad demandada del bien final, partido cantidad demandada inicial más cantidad demandada final, dividido, prácticamente ingreso del consumidor inicial menos ingreso del consumidor final, dividido ingreso del consumidor inicial más ingreso del consumidor final. Ya tomaron nota de la fórmula porque ahorita van a tener que trabajar esto. Ejercicio. ¿Ya tomaron nota de la fórmula, compañeros? No, eso estamos haciendo, permítanme. Bueno. Dice, una persona consumía 5 panes diarios cuando poseía $8 para ese periodo de consumo. Pero ahora que ha mejorado su ingreso a $12 diarios, consume 10 panes en el mismo periodo. Lean. Determine el coeficiente de elasticidad demanda-ingreso indicando
el grado y tipo de bien que es para dicho consumidor. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vienen ustedes y elaboran su tabla correspondiente. Primero, vamos a analizar el ingreso inicial y el ingreso final. Por favor, esos audios. El ingreso final y el ingreso inicial. Asimismo, la cantidad inicial y la cantidad final. Primero que nada, cuando hablamos del ingreso, ¿a qué se refiere, muchachos? ¿A qué se refiere cuando hablamos del El ingreso? dinero que obtiene. Correcto, se va a referir al dinero, ¿verdad? Entonces, si ustedes dicen la cantidad inicial, lo que primero nos aparece son los 8 dólares. Entonces, el ingreso inicial va a ser de 8 dólares y que consumía una cantidad de 5 panes. Ahora, la cantidad, el ingreso final, ¿cuál sería entonces? De 12 dólares. Correcto. Va a ser con la última cantidad que reportó el ejercicio. Y va a ser de 12 dólares con un consumo o con una cantidad de 10 panes. Entonces, ya teniendo la tabla y sabiendo ustedes la fórmula, hagan los cálculos, por favor, de la elasticidad demanda-ingreso. Y me dan el dato. Así de una vez les pongo sus notas aquí en el listado que llevo de la asistencia de ustedes. Y con cámaras encendidas. Inicien porque me tienen que pasar. Tienen 5 minutos para resolver el ejercicio. Gracias por llamar. ¿Cómo van? ¿Ya tienen el resultado? ¿Ya tienen el dato, compañeros? Todavía no. Bueno. Bueno, ¿ya está el dato? No veo trabajar a Daniela Nájera, a Fernanda Ibarra,
No veo tampoco a Roberto. No veo a Lady. No veo a Leslie. Licenciada, disculpe, ¿Sí diga? yo no estaba escuchando la clase porque tenía supervisión porque estoy de turno, hasta ahorita me acabo de conectar, por eso no estoy trabajando. Bueno. Bueno, ¿ya tienen el dato, compañeras? Claudia, ¿cuánto le salió? Licenciada, disculpe, pero yo la verdad no la entiendo porque no estuve en la clase anterior. Ah, vaya. Muy bien, gracias. Esther Dávila, ¿cuál es su dato? 1.7. Gracias. Roberto, Yo no llegué al dato final, licenciada. Aileen Pineda, ¿de cuánto es el dato? 1.67. Gracias, Aileen. Sofía. 0.60. Vaya, gracias. Marlene, ¿ya tiene el dato? 1.62. Narda, Jainer, Marian y Carla. Licenciada, me quedó 1.66. Gracias. Lo Jainer, tengo que confirmar. gracias. A mí me Jainer. quedó menos 0.53. 1.63. Gracias. Carla, Rosiceli, Yasmin. 1.66, licenciada. Gracias. 1.66 también. Gracias. Rosiceli. Me quedó 5. 5. Lo hice de dos formas y en uno me salió 1.5, en otro me salió 5. Gabriela. 1.68. Gracias. Hugo. 1.67. Gracias. ¿Quién tiene el usuario de Zoom por ahí? No le veo el nombre. A mí me quedó 0.53. Vaya. Vean. Los que tienen 1.67 efectivamente sí es lo correcto. El 1.67. Recuérdense que vamos a trabajar con 2 decimales y eso se los comenté a ustedes el sábado anterior. Ahora vean, en este caso, la resolución del ejercicio queda de la siguiente forma. Aplicando la fórmula, primero que nada, recuerden ustedes que cuánto fue la cantidad inicial demandada, compañeros. ¿De cuánto fue? De 8. 5. La cantidad De 5 panes. ¿Y la cantidad final de cuánto fue? de 10. De 10. 10 panes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sustituir valores. Y sería 5 menos 10, ¿cuánto les da? Menos 5. Nos Menos da 5. menos cinco. 5. Aquí está, miren. Y 5 más 10, ¿cuánto les da? 15. Nos da 15. Entonces, aquí viene la parte importante. Dividido, vean. 8 menos 12, ¿cuánto les da? Menos 4. Nos da menos 4. Y 8 más 12, ¿cuánto les da? 20. Nos da 20. ¿Qué sucede aquí, muchachos?
que esto ya se convirtió en una división de fracciones, miren patojos. Entonces, ¿qué dice la división de fracciones? Que ustedes podrán resolverla a través del método de la X, donde primero tienen que multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Y menos 5 por 20, ¿cuánto les da, compañeros? Menos 100. Nos da menos 100. ¿Solo Esther vendría a clases hoy? No, licenciada. Vaya, escucho el resto, pues. Entonces, ahora bien, como el procedimiento para resolver fracciones dice que es a través de una X, entonces la segunda parte para resolver la división de fracciones sería el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. 15 por menos 4, ¿cuánto nos da? Menos 60. Menos Menos 60. Da menos 60. Ahora, menos 100 dividido 60, ¿cuánto les da? No da 16. Hagan bien. 1.67. Da 1.67. Recuérdense que vamos a trabajar con 2 decimales. Yo les coloqué aquí el tercero para que vean ustedes el resultado. Entonces da 1.67. Pero como vamos a analizar el tipo de bien y si dice que es mayor a 1, ¿qué tipo de bien es, muchachos? Normal de lujo. Normal de lujo, correcto. Gracias, Esther. Usted ya se tiene su punto ganado el día de hoy. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Para dar la respuesta del cálculo de la elasticidad demanda-ingreso, ustedes van a decir, el coeficiente de elasticidad demanda-ingreso es 1.67 positivo. Y el tipo de bien será normal de lujo. Pero recuérdense ustedes que todo cuanto ejercicio hagan en economía lleva una interpretación. Y ustedes lo pueden transcribir de la siguiente manera. La demanda de panes varía más que proporcional que la variación del ingreso del consumidor, por lo que se supone que éste dedica un mayor porcentaje de su ingreso al consumo de panes cuando cambia su ingreso. ¿Por qué creen ustedes que determinamos esto? Porque si ustedes se darán cuenta que a un precio de que a un ingreso que tenía de $8, solo consumía 5 panes. Pero si como el ingreso de la persona subió a $12, entonces el consumo de panes incrementó a 10 panes. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí, licenciada. Es momento de que pregunten. Si tienen alguna duda, por favor, que sea hoy. No se queden con esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros vamos avanzando. Y recuérdense que si ustedes se quedan con duda, no van a poder resolver el examen a menos que alguien más se lo haga. Y hablemos de la realidad. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí, compañeros? Yo sí tengo Diga. una pregunta. Dígame. ¿De dónde sale el 5 dividido 3? Disculpen, no me quedó claro eso. El 5 dividido 3 no se los expliqué en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí expresamos la fracción a su menor expresión. ¿Qué quiere decir? Que aquí simplificamos, pero yo no les hablé de ese tema para no confundirlos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada, gracias. Vale. O sea que, ¿qué pasa aquí? Aquí calculamos quinta de 100. Vamos a ver, permítanme. Aquí se calculó la misma cantidad
el del 20 y el 60 para expresarlo a su mínimo, para dejarlo a su mínima expresión. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que en este caso, yo no se los explico para no confundirlos. Ustedes, yo solo lo dejo simbólicamente, pero de aquí mismo ustedes saben que les dio el mismo resultado. Entonces, así es como lo vamos a seguir trabajando para que ustedes no se confundan. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, licenciada. Sí, de acuerdo. Siempre tenemos que hacer eso de minimizar la fracción, ¿o no No, es necesario? No, eso es lo que yo les trato de decir, ¿verdad? Que yo en este caso, yo no sé si los expliqué para no confundirlos más, sino simplemente solo les queda representado para que ustedes sepan que también 5 dividido 3 les va a dar 1.67. Ah, bueno, gracias, Lidia. Ajá. Bueno, ¿alguna otra duda, compañeros, o pasamos al siguiente punto? Porque aquí vamos avanzando, yo ya no me puedo detener. ¿Sí? Jóvenes, les escucho. Sí, licenciada. ¿El resto? ¿Vamos bien hasta ahí o necesitan que les ayuden algo más? Todo bien, licenciada. Todo bien, Lidia. Vaya. Por ejemplo, en el caso de Claudia, que no estuvo presente, ¿le quedó claro cómo resolver la fórmula, Claudia? Casi no, licenciada. Vaya, y entonces, ¿por qué no pregunta, Claudia? Es No se que, quede con la licenciada, verdad, duda. cuando, sí, uno me da pena preguntarle porque tal vez usted se moleste. No, no es que me moleste. ¿Saben qué es lo que sucede? Que ustedes no estudian, no están poniendo de su parte. Entonces recuérdense que no pueden dejar las cosas al tiempo. ¿Por qué? Primero le voy a decir por qué. Ustedes son unas personas muy inteligentes y son capaces de aprender, pero si ustedes no preguntan, simplemente se van a quedar con esa duda. Entonces, ¿qué es lo que no entiende, Claudia? ¿No la escucho, Claudia? Casi nada, le digo, es que como no estuve en la clase anterior, sí estoy un poco así como que perdida en ese tema. Entonces, vea, en este caso yo ya no puedo retroceder a explicarle la clase anterior, ¿verdad? Por la misma situación, pero la clase ya está colgada en Canvas. Entonces, yo le aconsejo que trate la manera de esforzarse por ver su clase, por aprender todo lo que veamos ahorita, pero siempre tiene que ver la clase anterior para poder atender este punto. Si entre esa situación le causa duda, entonces por favor escríbame, ¿sí? Está bien, licenciada. Bueno, vamos a continuar. También en la demanda, en la demanda ingreso, también hay pasos o hay formas de calcular este tipo de demanda. Pero aquí también se calcula a través de la elasticidad cruzada o transversal. Y esta pues debe su nombre a que involucra a dos variables cuya relación no es directa, sino que precisamente cruzada entre bienes distintos o ajenos entre sí y de cuya observación, según se ha experimentado, provoca alteraciones en la cantidad demandada de uno si se altera el precio del otro. Simplemente aquí hablamos de dos productos, pero con diferente relación y que si se compra uno, no se compra otro, pero atendiendo al precio, ¿verdad? Si altera el valor del precio. Ahora bien, aquí está la interpretación del coeficiente de elasticidad cruzada o transversal. Primero que nada, cuando hablamos de la variable dependiente, es la cantidad demandada de un bien afecto a los cambios en la variable independiente, que sería el precio del otro bien relacionado con el que lo provoca. Aquí la elasticidad cruzada o transversal mide la reacción o sensibilidad que posee la demanda de un bien cuyo precio varía como respuesta a la variación en el precio de un bien ajeno que lo motiva. El grado de elasticidad está dado por los mismos grados que ya conocemos: elástica, inelástica y unitaria. Además, los casos extremos teóricos.
perfectamente elástica y perfectamente inelástica. Es importante para el análisis del signo que acompaña al coeficiente numérico. Vean, aquí nuevamente está hablando que es importante el signo que acompaña al coeficiente numérico. ¿Por qué? Porque aquí se califica la relación de la dependencia o independencia que tienen los bienes entre sí. Y cuando hablamos que si el coeficiente resulta acompañado de un signo positivo, independientemente de su valor numérico, se consideran bienes sucedáneos, sustitutos, reemplazables o rivales recíprocos. Pero cuando estamos hablando de un número positivo, ¿verdad? No importa el número que sea, siempre y cuando sea positivo, ya que el consumidor reaccionará modificando la cantidad demandada del bien encarecido por el abaratado. Ahora, cuando el coeficiente resulta negativo o es acompañado de un signo menos, se dirá que el bien será complementario, que significa que la demanda de uno de estos bienes requiere necesariamente la demanda de otro. Y cuando hablamos que el coeficiente de elasticidad simplemente es 0, los bienes se considerarán independientes uno del otro, porque no existe relación alguna entre variables operadas. Entonces, si me da un signo positivo, por ejemplo, 100, ¿qué tipo de bien sería, compañeros? Sería un bien sucedáneo. Sucedáneo, sustituto, reemplazable o rivales recíprocos. Pero si yo les digo que me da menos 1000 el resultado, ¿qué tipo de bien sería? Complementario. Sería un bien complementario. Y si simplemente me da 0, ¿qué tipo de bien sería? Independiente. Correcto, muchachos, así es. Ahora, la fórmula, elasticidad, demanda, precio, cruzado transversal, es igual a cantidad demandada del bien X inicial menos cantidad demandada del bien X final, partido cantidad demandada del bien X inicial más cantidad demandada del bien X final, dividido precio del bien inicial menos precio del bien final, partido precio del bien inicial más precio del bien final. ¿Ya copiaron la fórmula, compañeros? Eso estamos. Vale, me indican cuando finalicen porque viene el ejercicio. ¿Ya tienen la fórmula? Sí, licenciada. Vaya, ejemplo. Una familia consume 15 libras de carne de pollo al mes. Pero si el precio de la carne de res cuesta $1.50. Si el precio, bueno, $1.50. Y él consumirá 25 libras de carne de pollo si el precio de la carne de res sube a $2. Determina el coeficiente de elasticidad cruzada y defina a qué tipo de bien pertenecen los analizados. Bueno, elaboren su tabla y apliquen la fórmula. Ahí está el ejercicio. Tomaron nota de la fórmula, ¿verdad? Sí, licenciada. Bueno.
Me dicen cuánto les quedó. ¿Alguna duda, compañeros, para elaborar su tabla? Por el momento no, Lica. Vaya. ¿El resto? ¿Alguna duda? Pregunten de una vez porque recuérdense que va avanzando los temas. No, licenciada, todo bien por el momento, gracias. Bueno. ¿Ya tienen su dato, compañeros? ¿Ya tienen su dato? Ya, licenciada. ¿Cuánto le dio? 1.75. Gracias. Isabela, ¿ya tiene su dato?
A mí también me dio 1.75. Bueno, gracias. Narda, ¿qué tiene su dato? Sí, licenciada, me dio 1.40. Bueno, ya vamos a ver dónde están los errores y vamos a ver cuánto da. Si da 1.75 o 1.40. Anayeli García. Igual me dio 1.75. Gracias. Jainer. Igual, Igual que, ¿cuánto? 1.75. Gracias. Daniela, ¿cuánto le dio? No está Daniela. Leslie López. Me dio 1.75. No la escuché, disculpe. 1.75. Gracias. Jasmine Gutiérrez. 1.75, licenciada. Gracias. Bueno. Primero que nada, ¿cómo realizaron su cuadrito, Gabriela Betancourt? ¿Cómo realizó su cuadro? Su tabla para sacar los datos. En la primera columna, precios. Luego, pollo por libras. Ujú. ¿Y eso qué es pollo por libras? Porque como compra primero va al precio de 1.50, compra 15 libras. Ujú. Vaya, entonces al 15 precio de libras, red. ¿qué es? ¿Es cantidad? Ajá, la cantidad demandada. Ujú, correcto. Primero que nada, si ustedes se darán cuenta, vean, aquí está la tabla, miren muchachos. Aquí está la tabla. ¿Qué tuvieron que haber hecho? Una su T. Licenciada, Mande. disculpe, a mí me dio 0.57. Ahorita vamos a verificar si tienen error en esa parte. Ahorita vamos a verificar. Bueno, primero que nada, recuérdense ustedes que tenemos que iniciar con cantidad y con precios, ¿vean? Pero tenemos que determinar la cantidad inicial junto con el precio inicial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hicieron su tabla así? Sí, licenciada. Vale, gracias. Cuando hablamos de la cantidad inicial, ¿a cuánto ustedes creen que se refiere? A ver, Yasmin Gutiérrez. ¿Cuál es la cantidad inicial con precio inicial? 1.50, 1.50. ¿Cantidad inicial cuánto sería? 15, licenciada. Sería 15 libras de carne, muchachos. Muy bien. A un precio de 1.5. 1.5. Correcto. O sea, 1.50, ¿verdad, muchachos? Pero recuérdense ustedes que también necesitamos determinar la cantidad del bien X final y el precio final. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Entonces, ¿qué quedaría como cantidad de precio final? 25. 25 libras. ¿A un precio de? 2. De $2. Vaya. Para los que solo tienen sus datos y no han elaborado bien su tabla, así es como se elabora la tabla. Y para quienes ya lo hicieron, muchas gracias, los felicito y ahí sigamos avanzando. Ahí pueden. Bueno, la voy a borrar porque tenemos que pasar a la resolución del ejercicio y ver a quiénes les dio la cantidad correcta y ver dónde tuvieron el error. Bueno, vienen ustedes y a la fórmula le sustituyen valores.
¿Se dan cuenta? Como es el grado de elasticidad cruzado transversal, va a ser igual a cantidad inicial menos cantidad final. ¿Y cuáles eran las cantidades que estábamos manejando, muchachos? ¿La inicial de cuánto? De 15. De 15. ¿Y la final? De 25. Correcto. Entonces decimos 15 menos 25, ¿cuánto nos da, muchachos? Menos 10. Nos da menos 10, vean. Aquí ya salió la primera parte. Aquí va a salir la primera parte de los resultados de la fórmula. Y 15 más 25, ¿cuánto les da? 40. Nos da 40. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya viene para formar la división de fracciones. Ahora, el precio inicial de 1.5 menos el precio final, ¿cuánto les da? Menos 0. Menos 0.5 o menos 0.50. Y 1.50 más 2, ¿cuánto les da, muchachos? 3.50, correcto. Pero ahora vemos nosotros y aplicamos la fórmula para, o el procedimiento, mejor dicho, para resolver una división de fracciones. Y decimos, menos 10 por 3.50, ¿cuánto nos da? Menos 35. Nos da menos 35. Ahora, 40 por menos 0.50, ¿cuánto les da? 20. Nos Menos 20. da menos 20. Ahora, menos 35 dividido menos 20, ¿cuánto les da? 1.75. Aquí está el resultado para quienes no llegaron al 1.75. ¿Se dan cuenta, compañeros, a los que tuvieron el error ahí? Jóvenes que tuvieron el error, ¿ya se fijaron dónde tenían la deficiencia? ¿Sí? Vale. ¿Ya copiaron el procedimiento para que les quede ahí en sus cuadernitos? Sí, licenciada. Bueno, ahora ahí mismo el ejercicio nos preguntaba, nos hacía unas preguntas. Primero, el grado de elasticidad que tiene el ejercicio, ¿cuál es? Si se pasa de 1. Elástica. Es elástico. Elástico. Y si es positivo, no importando el número, ¿qué tipo de bien sería? Sucedáneo, sustituto reemplazable o rivales recíprocos. Vale. Entonces, en este caso, vienen ustedes y se darán cuenta, vean, qué tipo de bien es. Pero aquí en el análisis también decía otra cosa. Perdonen, que se me trabó esto. Aquí decía otra cosa, ¿ven? ¿Qué decía? Que aquí, miren, el coeficiente acompañado de un signo positivo, sucedáneos, sustitutos, reemplazables o rivales recíprocos. Entonces, en este caso, esta es la respuesta que ustedes tienen que dar cuando el ejercicio lo requiera. Porque aquí dice, miren, determina el coeficiente de elasticidad cruzado y defina qué tipo de bienes pertenecen los analizados. Entonces, dependiendo el cálculo que nosotros hagamos, así es la respuesta que tenemos que establecer en el ejercicio. Compañeros, ¿me explico con el ejercicio? Sí, licenciada. ¿Todos? Sí, licenciada. ¿Seguros? Sí, licenciada. Vale. A los compañeros que tuvieron mala la respuesta, ¿ya se dieron cuenta dónde tuvieron la deficiencia?
Sí, licenciada. Vale, muy bien. Ahora nosotros hasta aquí prácticamente llegamos a lo que es el tema de la demanda. Pero recuérdense ustedes que una variable a analizar en la economía también se compone de la oferta. Entonces, hoy prácticamente también vamos a ver el tema de la oferta. Y si la demanda la calculamos por medio de una gráfica, ¿ustedes creen que la oferta también se calcula por medio de una gráfica? Sí, licenciada. Correcto, gracias compañera. Sí se mide a través de datos y por medio de una tabla, de una curva de la oferta, con su respectivo análisis económico. Ahora yo les digo, ¿para ustedes se recuerdan qué era la demanda? ¿Qué era la demanda, compañeros? ¿Qué es la demanda, mejor dicho? Es la cantidad como la cantidad que compran. Ajá, ¿qué más? Es la cantidad de cosas o productos que las personas necesiten. Es la que nos define las diversas cantidades de un bien. De un bien o un producto o un servicio, pero es a través del consumo, ¿verdad? Y que prácticamente recuérdense que existen los consumidores. Y aparte de eso, recuérdense también que la demanda también consta de su ley fundamental de la demanda, así como también la oferta lo va a tener, ¿verdad? Pero si en la demanda la ley fundamental decía que a mayor precio, menor consumo, aquí va a decir que a mayor precio, mejor será el consumo para ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están produciendo un bien, lo están sacando a la oferta. Y a ustedes, compañeros, en términos coloquiales, ¿qué se les ocurre que es la oferta? ¿Qué es la oferta para ustedes? ¿Qué es la oferta para Cuando ustedes? cuando un producto está en, cuando el valor de un producto es bajo al que tiene generalmente. Vale. Aquí hay un punto de vista. Vamos a ver quién dice que es la oferta. Es cuando se está ofreciendo un bien. Gracias. ¿Quién más me ayuda? Patojos El precio Google. que determinan los... Bueno, gracias, Sofi. Es Primero algo donde- ¿qué manda? Eso en el mercado de los pueden adquirir o cambiar el bien por el dinero. Gracias. Primero que nada, hay varios puntos de vista, pero nosotros vamos a estudiar el punto de vista económico. Y cuando hablamos del punto de vista económico, va a ser aquella actitud, acción, disposición o realización de una oferta o un ofrecimiento de un bien o un servicio a cambio de determinado precio. Pero mercadológicamente, una oferta va a ser que yo le voy a escribir en un negocio, compre 2 y lleve 1 gratis. O compre 2 y pague 1. Hoy tenemos el 10% de descuento. Eso es de forma mercadológica, ¿verdad? Pero comercialmente va a ser la cantidad que yo, productor, pongo a disposición del consumidor un producto, un bien o un servicio X. ¿Me explico, compañeros, qué es la oferta? Sí, licenciada. Sí. Bueno, ahora bien,
La oferta también consta de dos determinantes, la determinante objetiva y la determinante subjetiva. La objetiva es aquella que sí o sí se tiene que dar según los datos. Aquí va a ir inmerso el precio del producto en el mercado, el tamaño del mercado a quien lo queremos dirigir y el número de competencias que nosotros tenemos para vender. Pero lo subjetivo es aquello que se va a dar a través de lo que nosotros pensemos. Y prácticamente aquí van a ir las expectativas sobre el precio futuro del bien, el amor propio al negocio y la voluntad que tengamos de vender. A eso se refieren las determinantes objetivas y las determinantes subjetivas. Las objetivas son aquellas que son en concreto y las subjetivas son aquellas que nosotros pensamos. Pero en la oferta también existe la ley fundamental de la oferta-precio. ¿Y cuál es esta? Es cuando la cantidad que se ofrece de un bien o servicio tiende a variar en sentido directo a la variación de su precio. Sí o solo sí, los vendedores estimulados a producir y vender más, si los precios están altos, mejor serán los beneficios. ¿Qué pasa aquí? Que aquí ya lo estamos viendo en sentido de empresa, ¿verdad, muchachos? De productores, que entre más venden a un precio más alto, mejor será el beneficio para ellos, ¿verdad? Y nosotros nos enfocamos en la oferta a los productores o a los vendedores o distribuidores de un producto, de un bien o de un servicio. ¿Me explico la ley fundamental de la oferta, compañeros? Sí, licenciada. Bueno, ahora bien, nosotros la oferta la calculamos con el mismo procedimiento de la demanda, a través que se elabora en 3 pasos. La tabla de la demanda, la curva de la demanda y el análisis de la demanda. Pues en la oferta es lo mismo. Va a estar compuesto por la tabla de la oferta, la curva de la oferta y el análisis de la oferta. Entonces, ahora yo les doy el ejemplo. Expresa, la tabla de la oferta es aquella que va a expresar las distintas cantidades de un bien o un servicio que a los diferentes precios los productores, o sean los vendedores, están dispuestos a ofrecer en el mercado. Con el siguiente ejemplo. Precio del bien X, y cantidad del bien X. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que a un precio de 5 consumen u ofertan, mejor dicho, 400 productos. A un precio de 5.50 ofertan 600 productos. A un precio de 6, 800. A un precio de 6.50, 1.200. A un precio de 7, 2.000. A un precio de 7.50, 3.000. Y a un precio de 8, 5.000. Entonces, como ustedes ya tienen una tabla de la oferta, elaboren la curva de la oferta, por favor. Trabajen. Trabajen. Primero que nada, tomen en cuenta, muchachos, que de cuánto harían los rangos ustedes en el precio. ¿Y en qué eje va el precio? ¿En qué eje del plano cartesiano se ubica el precio? A ver, yo les pregunto. En la Y. Va en el eje de Y. Ahí va el precio. ¿Y de qué rangos establecerían ustedes para hacerlo en el eje de Y? Para localizar sus precios. De 2, ¿no? De 2. Pero si lo hace de 2, imagínense, va a ser 2, 3, 4. Va a dejar 3 puntos libres
para empezar a localizar el 5? Punto De 1 a 10. Entonces serían 4. Entre el 1 y el 5 habrían 4 desperdiciados. Del 5 al 10. 2.5. Del 5 al 10 no les iría muy bien, porque vean, solo llega a 8. 5 al 8. Entonces, vean, cuando ya están establecidos los precios, aquí en la oferta es diferente a la demanda. ¿Por qué? Yo les voy a explicar. Primero, porque recuérdense ustedes que aquí ya dan precios establecidos. Miren, aquí. Y la diferencia entre 5 y 5.50 es medio número, digámoslo así. Y entre el 6, otro medio número. Entonces, imagínense que ustedes hagan un rango aquí, entre el 5 aquí y el 10 acá, todos van a ir localizados aquí y la curva les va a quedar así. Y no tiene que quedar así. Entonces, ustedes lo que deben de hacer es colocar directamente en cada rango los precios. No emitan rangos, sino que de una vez háganlo del 5, 5.50, 6, 6.50, 7, 7.50 y 8. Ahora bien, en las cantidades no. ¿Cuáles creen ustedes que serían los rangos que pueden utilizar en las cantidades? ¿Y qué eje sería el de las cantidades? De 400 en 400. ¿Por qué de 400 en 400? Imagínense 4, 8, 1200, De 200 1600. en De 200. 200. Imagínense para llegar a 5000, ¿cuántos rangos tendrían que ocupar para llegar a 5000 de 200 en 200? Les sale una gran recta así, miren. Una gran recta así. De 500. ¿Creen ustedes que sería prudente hacerlo de 500 en 500? De 1000. No, porque De 1000. Lo podrían hacer de 500 en 500 o de 1000. ¿Por qué? Porque en el 1000 ustedes localizarían el 400, el 600 y el 800. Y entre 1000 y 2000 solo localizarían el de 1200. Entonces lo más prudente es hacer el rango de 1000 en 1000. O sea, ustedes tienen que ser analíticos, muchachos, porque recuérdense que una gráfica siempre tiene que partir lo más cerca del eje de X y del eje de Y. Si ustedes me hacen una gráfica así, vean cuánto están dejando aquí, está malo. O cuando ustedes hacen una curva de la demanda, si ustedes me la hacen hasta aquí, también está malo. O sea que prácticamente cuando ustedes dibujen una curva para saber si está bien o está mal, no se debe de alejar tanto del eje de X ni del eje de Y. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Sí, Ligda. Vaya. Elaboren su ejercicio, pero elabórenlo porque solo le quedan 5 minutos. Si no, no vamos a ver el último tema. Me interesa que lo veamos.
Si tienen alguna duda, me la hacen saber, compañeros. ¿Ya terminó, Isabela? Aileen ya finalizó su gráfica. Gabriela. Todavía me falta un poquito. Bueno, A mí todavía me falta también, licenciada. bueno, gracias. Jimena, ¿cómo va? Jainer, ¿cómo va? Leslie, Sabrina, ¿cómo va? Todavía me falta, Ligda. Gracias. No la veo trabajando, Leslie, ni Jainer tampoco. Ligda, es que lo que pasa es que como yo acabo de entrar de trabajar y lo que pasa es que el cuarto está muy oscuro, igual no se ve nada. Ahí se recuerda que eso les refleja puntos para ustedes. Rosiceli, ¿ya finalizó con su ejercicio? ¿Ya finalizaron, compañeros? ¿Claudia ya finalizó? Sí, ya casi, licenciada. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver la resolución del ejercicio. Primero que nada, déjenme comentarles que el ejercicio siempre va a ir formado a través de 3 partes, que es la tabla de la oferta,
la gráfica de la oferta y el análisis. Entonces, vienen ustedes y la resolución del ejercicio queda de esta forma. Primero que nada, recuérdense que tenemos que agregar lo que es el título de la curva de la oferta. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando hablamos del título de la curva? Siempre va a ir curva de la oferta. En el eje, ¿cuál sería el eje de X en este caso, compañeros? Jóvenes, ¿cuál sería el eje de X? La demanda. ¿Cuál sería el eje de X, compañeros? La Es la oferta. línea, ¿qué tipo de línea es el eje de X? Horizontal. Es la horizontal. Aquí va marcado la cantidad de X. Y en el eje vertical, ¿cómo se llama este eje? Eje de Y. El eje de Y, compañeros. Y va acompañado de los precios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo calculé de 1000 en 1000, vean. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, que corresponde a la cantidad ofrecida en miles de unidades. Y el precio sí se lo coloqué tal cual estaba destinado en la tabla de la oferta. Entonces, ¿qué sucedió? Vean, así me quedó la curva de la oferta. Entonces, esto es la curva de la oferta del bien X. Entonces, ¿qué decimos? Que a mayor precio, vean ustedes, a mayor precio, mayor fue la cantidad o mayor será el beneficio de el producto del bien X ofrecido. Entonces, ¿por qué se dice eso? Porque aquí en la tabla dice, vean, que a un precio de 8 ofertaron 5000 productos del bien X. Entonces, mayor fue el beneficio para el que ofertó el producto. Porque si lo vendían solo a 5, menor iba a ser la cantidad ofertada. ¿Me explico, compañeros, cómo se trabaja la curva de la oferta? Sí, licenciada. Sí, lista. ¿Todos? Sí, licenciada. ¿Seguros, compañeros? Compañeros, ¿todos estamos claros en la curva de la oferta? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿No tienen alguna duda o algún comentario para poderlo explicar ahorita? Porque pasamos al siguiente tema. ¿Qué diferencia hay entre la curva de la oferta y de la demanda? Vamos a ver quién me la va a decir. Que los precios ya están establecidos y según los precios se van a colocar en el eje de Y. Correcto. Esa es una. Y otra, vean dónde inicia la gráfica y dónde finaliza. Inicia básicamente en el eje de X y finaliza en el infinito, pero siempre partiendo, compañeros. Permítanme porque yo creo que se me va a descargar la batería. Permítanme. Bueno, siempre partiendo, compañeros, del lado izquierdo hacia él. Ahí está, gracias. Partiendo del lado izquierdo, vean, iniciando del lado izquierdo hacia el infinito del lado derecho. Esa es la característica prácticamente de la curva de la oferta. Pero la curva de la demanda, ¿se recuerdan ustedes que no quedaba así? ¿Cómo quedaba la curva de la demanda? Iniciaba en el eje de Y y terminaba en el eje de X.
Correcto. Iniciaba en el eje de Y para finalizar en el eje de X, en el infinito. Vean. Entonces, así es como ustedes tienen que determinar si sus curvas están correctamente elaboradas o no, ¿verdad? Porque entonces, si les sale un lado contrario al eje, a la curva de la oferta, ahí vamos a determinar que no está correcta. ¿Me explico, compañeros? Sí, Lica. Bueno, gracias. Ahora bien, hablemos de la variación de la oferta de la cantidad ofrecida. Cuando la cantidad ofrecida aumenta como consecuencia de un incremento en el precio, se manifiesta una expansión de la oferta. Pero cuando la cantidad ofrecida se reduce debido a la baja del precio, se produce una contracción de la oferta. Y se recuerdan también que estas variaciones las vimos en la demanda. Y lo mismo sucede en la oferta, pero aquí todo va a ir basado en la cantidad ofrecida. Cuando aumenta es expansión y cuando se reduce es una contracción. Pero al igual que la demanda, también aquí estudiamos el análisis de la elasticidad de la oferta-precio. Y esto explica lo que sucede con la variable dependiente, la oferta o cantidad ofrecida, cuando se modifica o varía la variable independiente. Ahora yo les pregunto, en un plano cartesiano, ¿dónde se ubica la variable dependiente y dónde se ubica la variable independiente? La independiente en el eje de Y y la dependiente en el eje de X. ¿Están de acuerdo con Sofi? ¿Quién está de acuerdo con Sofía? Yo, ¿Por qué yo? porque en el lado horizontal, en la línea horizontal va a X. ¿Y qué se ubica en X? La cantidad. Correcto, ese es el análisis. Sofía y la compañera que me acaba de anteceder tienen toda la razón. Aquí va la variable dependiente. ¿Por qué? Porque en el eje de X se estudian las ofertas o las cantidades. ¿Y dónde se sitúa la variable independiente entonces, compañeros? En La Y, línea vertical. Eje de Y. que sería el precio. En el eje de Y. ¿Por qué? Porque ahí se analiza el precio. Precio. Entonces aquí sería la variable independiente. ¿Me explico, compañeros? Sí, Lica. Sí, licenciada. Vale. Ahora continuemos. Continuemos. La fórmula o función de elasticidad oferta-precio siempre será variación proporcional de la cantidad ofrecida dividido variación proporcional del precio. O la fórmula elasticidad oferta-precio, cantidad ofrecida inicial menos cantidad ofrecida final, partido cantidad ofrecida inicial más cantidad ofrecida final, dividido precio del producto inicial menos precio del producto final, partido precio del producto inicial más precio del producto final. ¿Ya copiaron la fórmula? No, licenciada. Bueno, cópienla por favor porque también van a elaborar un ejercicio. Bueno, ahora bien. Ejemplo. El productor de pantalones formales para caballero Mr. Smith presenta la proyección de oferta de pantalones en relación a los precios que se manejan en el mercado.
Determine el coeficiente y el grado de elasticidad. Primero que nada, yo les coloqué a ustedes de una vez el cuadrito hecho. A un precio inicial de 70, ofertan 50 pantalones. Y a un precio final de 90, ofertan 100 pantalones. Determine el coeficiente y el grado de elasticidad según la fórmula proporcionada. Trabajen, muchachos, si me dan el resultado. Pero esta vez quiero que la mayoría me dé el resultado. ¿Alguna duda, mis estimados? Por el momento no, licenciada, gracias. Bueno. Me indican cuando tengan el resultado. ¿Ya tienen datos, compañeros? Ya, Ligda. ¿Cuánto le dio? 2.67. Gracias. ¿El resto? ¿Ya tienen datos? También 2.67. Gracias. ¿Alguien más? A mí me dio menos 2.67. Gracias. ¿Quién más tiene datos? A mí me dio menos 2.67. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Aileen tiene datos? A mí también me dio menos 2.67. Gracias. Aileen, Edward, Roberto, Narda, ¿ya tienen? A mí me dio 2.67. Gracias. Los 2.67, licenciada. Gracias, Narda. Me salió 2.47, licenciada. Bueno, ahora veamos si está correcto el dato con signo negativo o con signo positivo. Bueno, primero que nada, les comento que da con signo positivo. ¿Y por qué? Primero vamos a iniciar con cantidades, ¿verdad? Porque es lo que requiere la fórmula. Y decimos que a una cantidad inicial, a un precio 70 y a una cantidad final
a un precio de 90. Venimos y decimos 50 menos 100, ¿cuánto nos da, compañeros? Menos 50. Nos da menos 50. Y 50 más 100, ¿cuánto nos da? 150. Nos 50. da 150. 150. Entonces aquí ya formamos la primera fracción. Pero recuérdense que aquí va dividido, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos formando la división de fracciones. Y el precio inicial de 70 menos 90, ¿cuánto nos da? Menos 20. Nos da menos 20. Y 70 más 90, ¿cuánto nos da, muchachos? 160. Nos da 160. Entonces, el procedimiento nos dice que para resolver una división de fracciones, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar de forma cruzada. Y decimos, vean, la primera. Menos 50 por 160, ¿cuánto nos da, muchachos? Menos 8.000. Menos 8.000. Nos da menos 8.000. Y 150 por menos 20, ¿cuánto nos da, muchachos? Menos 3.000. Entonces nos da menos 3.000. Y ahora decimos, menos 8.000 dividido menos 3.000, ¿cuánto nos da, muchachos? 2.67. Nos da 2.67. Y como nos están preguntando el grado de elasticidad, ¿cuál sería el grado de elasticidad? Elástico. ¿Me explico, compañeros, cómo se elaboran los cálculos a los que le dieron resultado diferente? Sí, licenciada. ¿Queda alguna duda, muchachos? Hasta el momento no. ¿Solo la No, compañera licenciada. vino a clases hoy? Queda claro. Vale. Queda claro. Gracias. Edward, Hugo, Vianey, Anayeli, Jainer. Sí me quedó claro, licenciada. Queda claro, Daniela, licenciada. Daniela, Narda, Yasmin, Oh, claro. Sí, está claro. Claro, licenciada. Jimena. No la he escuchado ahora, Jimena. Sí, todo claro, licenciada. Vale. Entonces, ahora pasamos al siguiente. Ya es poquito lo que nos falta, pero vamos a finalizar porque esto me interesa que entre. Prácticamente, al haber estudiado la demanda y la oferta, automáticamente nosotros damos lo que es en la presentación el equilibrio de mercado. ¿Y cómo se da el equilibrio de mercado? Este implica determinar en un espacio y tiempo una cifra de precio y de cantidad en la que los oferentes y los demandantes de determinado bien o servicio alcanzan un entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el oferente al precio que puso y el demandante al precio que busca, los dos se pusieron de acuerdo y llegaron al entendimiento que sí quería comprar y el otro que sí quería ofrecer su producto, su bien o servicio para llegar a un punto de equilibrio. Entonces, cuando ya el oferente y el demandante está de acuerdo, entonces es aquí donde ya se establece el punto de equilibrio. Pero todo va a ser a través del precio. El punto de equilibrio se forma por dos curvas. La curva de la demanda, que sería esta, y la curva de la oferta, que sería esta. Pero, ¿cuándo se va a dar el punto de equilibrio? Cuando el oferente y el demandante se pusieron de acuerdo, miren muchachos, a través de la cantidad ofrecida y demandada y a través del precio establecido por el oferente y que el demandante estuvo de acuerdo en pagar. ¿Me explico cuándo se da? ¿Cuándo se da, muchachos? ¿El punto de equilibrio? Sí, licenciada. Sí, vale.
Pero el punto de equilibrio no solo se hace así, no solo se calcula así, sino que se calcula a través de un ejercicio. Y lean, dice, la tabla siguiente presenta los datos hipotéticos de la cantidad de apartamentos de 2 recámaras en alquiler demandados y ofrecidos en Cuilapa, Santa Rosa. Dibuje las curvas de la demanda y oferta y encuentre el precio y cantidad de equilibrio. Ahora yo les pregunto, teniendo esta tabla aquí, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué creen ustedes que tendrían que elaborar? Primero tendríamos que buscar la curva de la demanda y luego buscar la curva de la cantidad Correcto. ofrecida. Muy bien, Anayeli. Primero que nada, ustedes van a elaborar una tabla de la demanda. Vean, una tabla de la demanda, donde prácticamente el alquiler mensual, ¿a qué corresponde? ¿A qué corresponde, muchachos? Al precio, correcto. ¿Y la cantidad demandada a qué corresponde? A cantidad, que sería el eje de X. A la cantidad en el eje de X. Entonces, primero van a elaborar la tabla, de la demanda. Pero también para establecer el punto de equilibrio o el equilibrio de mercado, también tienen que elaborar la tabla de la oferta. ¿Y con qué datos elaborarían ustedes la tabla de la oferta, muchachos? Con el alquiler mensual. Primero, con el alquiler mensual. ¿Y qué otro dato? Y la cantidad ofrecida. De la oferta. La cantidad ofrecida. Vean. Entonces, la cantidad ofrecida en el eje de X y el alquiler mensual en el eje de Y. Pero estas dos tablas que ustedes van a elaborar, la tienen que concentrar en un solo plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, para elaborar su plano cartesiano y tomando en cuenta las dos cantidades, ¿qué rangos utilizarían para el eje de X, compañeros? ¿Qué rangos utilizarían para el eje de X? ¿Los escucho? De 10 en 10, licenciado. ¿Le quedaría bien de 10 en 10? ¿Roberto? Por de 5 en 5. Sí, exacto. Porque... Vaya, ahora les explico por qué. Efectivamente, un rango de 10 en 10 es lo que aquí estipula, según el inicio de cuánto parte, vean. Pero del 10, usted automáticamente se pasaría al 20, Roberto. Y mire cuánto dejaría fuera. 14, 17, 19. Aquí hay 15, 17, 19. Entonces, si lo hace de 5 en 5, usted tomaría 10, tomaría 15, tomaría 17, tomaría 19, tomaría 20, 21, 22, 25 y 30. Entonces, efectivamente, el rango que ustedes tienen que utilizar sí les quedaría mejor de 5 en 5. ¿Me explico por qué, compañeros? Sí, Ligda. Vale. Ahora bien, en el rango del alquiler mensual, que sería el precio, ¿de cuánto, qué rangos tomarían ustedes? ¿Qué rango tomarían ustedes, compañeros? De 500 en 500. Vean, yo no tomaría rangos.
sino que automáticamente tomo los precios. Miren, muchachos, porque hay muchos. Entonces dejarían mucho volando si lo hacen por rangos. Porque si lo hacen de 500 en 500, el primer 500 no lo utilizarían. Entonces les quedaría muy lejos del eje de Y. Porque el primero sería entre 0 y 1000. Y sería el de 800 y el de 1000. Entonces, entre 1000 y 2000, vean todo lo que dejarían fuera. ¿Verdad? Entonces, mejor tomen los precios del alquiler mensual. Ahora, ya tomando esto como base, elaboren su ejercicio, por favor. ¿Me explico, compañeros? Jóvenes, ¿me explico? Sí, Lita. Vale. Entonces, ahora yo les voy a comentar, como por la hora en que estamos, ya estamos demasiado avanzados y ustedes tienen que almorzar y estar preparados para la siguiente clase. Entonces, vean, yo les voy a colgar esta presentación. Siempre, ustedes saben que yo el contenido de los ejercicios se los voy a colgar en lo que es la plataforma. Pero yo necesito que ustedes se comprometan, muchachos, a ver el contenido. Porque si bien es cierto, ustedes faltan, pero yo no veo que hayan tenido interés de preguntarle a alguien cómo quedó la clase, qué aprendieron, si se metieron y buscaron información, si leyeron su libro, si lo tienen por ahí. No. Entonces, esto es prácticamente el 75% para que ustedes se eduquen, muchachos. Y yo solo voy a servir para guiarlos. Pero ustedes saben qué temas trabajamos. Entonces, en este caso, yo les voy a subir y les voy a decir cómo queda y cómo va el análisis. Pero algo bien importante que yo necesito recalcar con ustedes. Desde la misma tabla, si ustedes ven cantidades, ustedes saben dónde está la misma cantidad demandada y la misma cantidad ofrecida. ¿Dónde lo identifican? La misma cantidad y la misma cantidad ofrecida. La misma cantidad demandada y ofrecida. En el 19. En el 19, vea. ¿Qué quiere decir con esto? Que la cantidad demandada y la cantidad ofrecida se pusieron de acuerdo para establecer el precio a 1400. Entonces, muchachos, este es el punto de equilibrio. ¿No? Ustedes desde la tabla lo pueden observar. ¿Ya? Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes elaboren su ejercicio despacio el día de mañana o pasado, cuando ustedes quieran. Y si tienen alguna duda, me la hagan saber, porque esta va a ser parte prácticamente de la elaboración del laboratorio que les va a quedar para realizarlo durante el descanso de Semana Santa. Entonces, por mi parte,